Y bueno, pese a todos los conflictos que hubo con Marinkovic, en toda la época de la Media Luna, cuando estaban intentando incluso dividir el país, dar un golpe de Estado, etcétera, alrededor de los años 2006, 2007, 2008. Bueno, producto de todo eso, bueno, aparte del juicio, etcétera, en el que estaba este señor, también, bueno, se le revirtió las tierras que legalmente había adquirido, entre las cuales incluso hay una laguna, ¿no? El gobierno de Áñez le había devuelto estas tierras, algo terrible, o sea, le había vuelto a entregar 33.000 hectáreas. Es un territorio bastante amplio, ¿no? Bueno, en este caso es un territorio bastante vacío, pero es cerca al tamaño del otro tema que estábamos hablando antes. Bueno, la Franja de Gaza es un poco más grande que estas 33.000 hectáreas, ¿no? Entonces, en ese espacio, bueno, hay 2 millones de personas en la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, es un espacio muy concentrado, pero para que se vea un poco la envergadura, el tamaño de este espacio que se le está entregando a esta familia, ¿no? Incluye incluso una laguna, ¿no? Bueno, después de que se le revirtió esto, producto de, bueno, la necesaria anulación de los hechos de corrupción que hizo el gobierno de Áñez, entre los cuales estuvo entregarle nuevamente estas tierras a la familia Marinkovic, pues ahora el Tribunal Constitucional, hace unas semanas, le volvió a entregar estas tierras y ratifica que le entreguen las tierras a la familia Marinkovic, ¿no? Pero realmente esto es terrible, ¿no? En el marco de, como denunciaba Gualberto, todos los problemas que tienen las familias campesinas en el país, incluso con sus propias tierras, las que trabajan habitualmente, por todos los problemas con los títulos, etcétera, y todas las dificultades que pone el Estado, más aún con la dotación de nuevas tierras que son necesarias en muchos casos. Bueno, pero en este caso, cuando es uno parte de la oligarquía, como es el caso de Marinkovic, ahí sí tiene todas las facilidades, ¿no? Incluso las denuncias que hay respecto a esto, bueno, en distintos momentos fue que se aceleraron procesos, etcétera. Bueno, básicamente toda una cuestión de corrupción para beneficiar a la familia Marinkovic con una gran extensión de tierras, justamente para que sea parte de esta explotación irracional de los terratenientes, que no deja nada en beneficio del país, o casi nada, y que solamente les sirve para enriquecerse a costa de, bueno, todos los apoyos, todos los beneficios que les da el Estado, desde las subvenciones, libres importaciones, etcétera, y el no pago de impuestos, ¿no? Que la oligarquía se beneficia, ¿no? Entonces, realmente es esto un tema para denunciar plenamente, y más aún en el marco de toda la problemática que viven las familias campesinas en el país, como dijo Gualberto, ¿no? Bien, no sé si quieren comentar un poco más sobre estos temas. Bueno, estamos... Sí, lo de Marinkovic es, bueno, primero fue ministro de Áñez, fue Muy ministro Marinkovic. Por eso también salió más a la luz todo el lío con él, primero le quitaron la tierra, eran tierras que venían de antes, pero así funciona la mayoría de las tierras de Oriente. Son tierras ocupadas por terratenientes de la década del 50, en muchos casos, o a veces antes, pero sobre todo en la década del 50, cuando la reforma agraria en Occidente, en Oriente dijeron, bueno, entregaremos tierras a terratenientes. Entonces quedó Bolivia una mitad, supuestamente, con reforma agraria, la tierra para que la trabaja, etcétera, lo cual, por supuesto, fue producto, como decía Alberto, de la revolución campesina, de la revolución social, eh, que no pudieron pararlo, porque esto es otro hecho histórico muy importante. El gobierno del MNR, cuando sancionó la ley de reforma agraria, ya estaban ocupadas la mayor parte de las tierras por campesinos. Eh, es decir, fue una revolución campesina, auténtica. Pero además, en ese momento y en los años subsiguientes, le empezaron a dar tierras a los oligarcas en Oriente. Y estos son los, y después muchos extranjeros de diferentes lugares, los ricos que entraron, sobornaron a políticos, como la familia Marinkovic, entre otros. Eh, y se bañaron de todas las tierras de Oriente, echando a los indígenas, y en muchísimos casos con complicidad abierta del INRA. A veces con intermediarios, el INRA se la da a algunos supuestos campesinos y después
ellos se la pasan a terratenientes, se la venden. Entonces, esta es la situación. Hay de todo, hay tierras boscosas que son deforestadas, es decir, esta es la situación de Bolivia, ¿no es cierto? La oligarquía favorecida por este gobierno, hasta un tipo como Marinkovic, que fue parte de lo que ellos llaman golpismo de Áñez, bueno, fue parte del gobierno de Áñez. Eh, no, habría, por lo menos a él habría una razón para quitarle, política, ¿no? Pero como digo, esto es un caso más, es uno de los casos de despojo de gigantescas extensiones de tierra, de terratenientes que no, obviamente que no producen, bueno, lo que producen son trabajadores empleados de ellos, pero además tienen deforestación, tienen en muchos casos la soya transgénica, tienen todo tipo de sembrados con venenos, y ahora están haciendo el negocio de los biocombustibles con el Estado, produciendo soya para biocombustible y para eso quemando bosques. Bueno, eso quería agregar. Ujú. Sí, no, muy importante eso, ¿no? Y claro, o sea, básicamente esta forma de enriquecimiento es a partir de ser parte de los ministerios, ¿no? Eso también fue como Doria Medina se enriqueció, etcétera, ¿no? O sea, es parte de del accionar habitual del empresariado boliviano, ¿no? Bien, bueno, esa sería en general la denuncia sobre este tema de, bueno, de las tierras, de la situación de las familias campesinas. eh, bueno, redondeando también un poco lo que decía Gualberto, ¿no? Todo este tema de la polémica que se desató por el tema de los derechos reales, bueno, en realidad oculta la realidad de cómo se le entregan abiertamente tierras a la oligarquía y cómo se desconocen los derechos de los pueblos indígenas y en general de todos los campesinos del país, ¿no? Bueno, se habló de que van a quitar la propiedad privada, etcétera, una serie de, y que incluso el mismo Evo Morales se sumó a ese discurso, valga decir esto, ¿no? Porque todo su sector, el sector de Evo Morales, defendiendo la propiedad privada, ¿no? Y con noticias falsas incluso, ¿no? Pero cerrados en defensa de la propiedad privada, ¿no? Y no es la propiedad privada pequeña del pequeño campesino, no, están defendiendo la gran propiedad privada de los grandes empresarios, de los terratenientes, de las constructoras que tienen condominios, que hacen urbanizaciones, bueno, esa gran propiedad privada es lo que estaban defendiendo, ¿no? Centralmente, por los videos, por las declaraciones que sacaron, ¿no? Bueno, como dijo Gualberto, eso se detuvo, esa ley, pero el problema es de que al fin y al cabo, o sea, esa ley no estaba ocultando, en realidad era prácticamente una actualización de ciertos aspectos técnicos, cuando en realidad no se tocan los temas de fondo, ¿no? Y cuando se empiezan a tocar, bueno, sale esto, ¿no? Que tenemos hasta al MAS, a Evo Morales, etcétera, defendiendo a los grandes oligarcas, a los grandes empresarios, y no hay voces. eh, Políticas notorias en los medios de comunicación que justamente no dan espacios para esto, eh, que hablen de las necesidades, de la verdadera realidad y de la verdadera vulneración de los derechos del pueblo trabajador boliviano en general, ¿no? En este caso, bueno, los avasallamientos, bueno, todo el tipo de problemas que tienen a nivel de las tierras, bueno, nuestros hermanos campesinos, incluso el tema del agua, como se dijo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora, antes de pasar, bueno, este otro tema que es muy importante, lo de Tariquía, brevemente de